corazón como acostumbramos a hacerlo en esta casa y comienza a hablar con Dios. En este momento eres tú y el Señor de una manera especial, y yo quiero que saques palabras de lo profundo de tu corazón para que le digas a Dios esta noche: Padre, mi alma te alaba, Padre, mi alma te adora, Padre, todo mi ser te bendice, te reconoce, te glorifica, te exalta, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu palabra dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. La bendición del Señor, tú y yo la hemos visto aquí en la tierra. La bendición del Señor no está reservada únicamente para el reino de los cielos. Tú y yo hemos visto, cada mañana hemos visto su fidelidad. Cada día hemos visto su misericordia, su bendición sobre nuestras vidas. Y sabes una cosa, por esa razón también estamos aquí. Por esa razón también venimos a este lugar a levantar nuestras manos, a levantar nuestra voz y a decirle: Padre, gracias. Señor, te lo debemos todo, 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 Señor. Como dice tu palabra, deudores somos a nuestro Dios y Padre que está en el cielo. Le debemos mucho a nuestro Creador, le debemos todo a nuestro Señor. Y esta es la razón por la que hoy te invito a que levantes tu voz, tus manos, y le entreguemos nuestra vida al Señor. Gracias, Padre. Gracias. Nos presentamos delante de ti, Dios, para adorarte, para bendecirte y exaltarte. Gracias, Dios. Te invito para que le digas conmigo: mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, en latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración, en latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Señor, aquí estamos delante de ti esta noche. Abrimos nuestro corazón y te decimos: ven y habita en nuestras vidas. Ven y llena nuestro espíritu de ti, de todo nuestro ser de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por siempre a ti. Levanta tus manos y adóralo conmigo. Mi deseo es honrarte a ti. Con mi corazón, con
necesidad de pedirle perdón, hazlo. Si te sientes impulsado a dar gracias, hazlo esta noche. Deja que tu corazón saque esas palabras sinceras para tu Padre hoy. Y entrégale tu vida. Entrégale tu corazón al Rey esta noche. Espíritu de Dios, fluye en este lugar. Acompáñanos con tu hermosa presencia en esta casa. Muévete, Espíritu de Dios, hoy y aviva tu iglesia, Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos, mi amado Rey. Vamos, levanta tus manos al cielo y dile a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Le vas a decir a Él: te entrego mi ser, mi corazón. Eres tú y el Señor esta noche. Dile: te entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego todo lo que soy. Iglesia, dile: te entrego mi ser y mi corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Habla con Él y dile: te entrego mi ser y mi corazón. Te entregamos a ti, Señor. Te entrego mi ser y mi corazón. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Levanta tus manos. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte a Jesús esta noche. Que ese aplauso sea alabanza a Dios. Amén. Gritos de júbilo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Cántale. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás. ¿Cuántos dicen amén? Díselo. Por eso yo te canto y te alabo, porque
me sostiene, el que me levanta, el que me protege, el que me ayuda. Y hoy he venido a este lugar para bendecirte, para exaltarte y para darte la gloria, porque tú, Señor, eres mi refugio. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé, Señor, escucha esta alabanza y recibe la gloria, Jesús. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás. desde tu corazón díselo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Amén. Vamos a continuar entonces con la palabra del Señor. Y quiero pedirles a todos los que han traído la Biblia para que la abran conmigo en el Evangelio de San Marcos, o la prendan si la trajeron en el celular. San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 31. Vamos a leer San Marcos, capítulo 10, verso 17 al 31. Cuando están ahí me dicen amén. ¿Todavía no estamos ahí? Amén. Ya estamos en San Marcos. Ok, voy a leer despacio, fuerte y claramente para todos. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero
la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Hagan esta oración conmigo. Padre celestial, esta noche recibo tu palabra y ruego que alumbres mi entendimiento para comprender lo que hoy tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, a través de este pasaje bíblico quiero compartir una enseñanza que he llamado lo que más ignoramos. Así se llama esta predicación, lo que más ignoramos. Y quiero que escuchen esto. Un predicador dijo lo siguiente: lo que más sabemos generalmente es lo que más ignoramos. Te repito eso. Dijo el predicador: lo que más sabemos generalmente es lo que más ignoramos. A mi juicio, ese predicador tiene toda la razón, porque existen verdades de toda clase que los seres humanos ignoramos con mucha facilidad. Por ejemplo, por mencionar algunas verdades que solemos ignorar. Mírame acá. En este momento tú te estás haciendo más viejo. Esa es una verdad que todos sabemos, pero que por supuesto ignoramos. Por ejemplo, realmente no se cumple un año más. A la verdad, se cumple un año menos. Por ejemplo, el sol no sale. Lo que sucede es que la tierra gira alrededor del sol. Por ejemplo, cuando te haces un corte de cabello que te queda horrible, nadie te lo va a decir. Por ejemplo, la mujer que más vallenatos se sabe es la que más mal le va en el amor. Por eso se sabe tantos vallenatos, porque vive despechada. Pero mira, estas verdades que acabo de mencionar son verdades insignificantes. No sirven para nada. Saberlas o no saberlas no afectan nuestra vida en ninguna manera. Sin embargo, existen verdades fundamentales, teológicas, bíblicas, trascendentales, que muchos hoy sí estamos ignorando. Y que ignorar esas verdades trascendentales sí pueden ser perjudicial para nuestras vidas. Por ejemplo, una verdad que parece que estamos ignorando en esta generación, damas y caballeros, es la vida eterna. Escúchalo bien. La vida eterna es una doctrina que a esta generación no le sirve. La vida eterna es una enseñanza que no despierta ningún interés a esta generación. La vida eterna es un tema, mis queridos hermanos, que definitivamente no le sirve para nada a esta generación. ¿Por qué, pastor? Porque el tema de la vida eterna no resuelve los problemas de esta generación pecaminosa. El tema de la vida eterna no suple las necesidades de esta generación materialista. El tema de la vida eterna no se lleva las tristezas de esta generación emocional. Por estas razones, la generación en la que tú y yo estamos viviendo no le da importancia al tema de la vida eterna, menosprecia esa doctrina. Y eso es lamentable, porque de hecho uno de los propósitos centrales por los cuales Jesucristo vino a este mundo fue para darnos la vida eterna. Primera de Timoteo 1:15 dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Así que si tú y yo somos creyentes, debemos entender que la vida eterna es muy importante para Dios, y como es importante para Dios, también tiene que ser importante para nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? La vida eterna, totalmente ignorada por la generación en la que estamos viviendo. Es que a esta generación no le importa en términos espirituales el futuro. A esta generación le importa el aquí y el ahora. Esta generación solo quiere vivir el presente, no importa lo que pase mañana. Así que temas como la vida eterna no despiertan ningún interés en la generación de hoy. Es más, en este momento aquí hay personas que ya perdieron interés en esta predicación, porque este tema no habla a su necesidad inmediata.
pero quiero que sepan que el tema de la vida eterna es uno de los temas teológicos y fundamentales en las Escrituras, y en el cual todos los creyentes debemos poner nuestra atención. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, el pasaje que acabamos de leer tiene como tema central la vida eterna. Si tú vuelves a leer ese pasaje tiene como centralidad el tema de la vida eterna. Alrededor de ese tema se desarrolla todo ese pasaje, el tema de la vida eterna. Y la Biblia dice que un día un joven se le acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Y ojo a esta pregunta, porque esta pregunta que el joven le hizo a Jesús no fue solo una de las preguntas más importantes de la época. Esa pregunta del joven a Jesús sigue siendo hoy una de las preguntas más importantes de todos los tiempos. ¿Cuál es esa pregunta, pastor? El joven le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mírame acá, hermano. Esa sigue siendo una de las preguntas más importantes de todos los tiempos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sin embargo, la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos qué se debe hacer para heredar la vida eterna. Así que en esta predicación simplemente voy a recordártelo. Y quiero que sepas una cosa: el resto de este mensaje voy a concentrarme en 3 verdades sobre la vida eterna, y quiero que las veas conmigo ahora mismo. Primera verdad. La primera verdad que vamos a ver y que podemos extraer de este pasaje bíblico es que la vida eterna es un acto imposible para el hombre. Versículo 27 y desde el 26 dice que los apóstoles le dijeron a Cristo: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús le responde: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Eso da cuenta de que la vida eterna es un acto imposible para el ser humano. Dicho de otra manera, es imposible que el ser humano se salve a sí mismo. ¿Me siguen, sí o no? No importa los esfuerzos humanos que haga el hombre por alcanzar la salvación, esos esfuerzos humanos son vanos, no sirven para heredar la vida eterna. El hombre no se puede salvar a sí mismo, no se puede regalar la vida eterna a sí mismo. ¿Por qué, pastor? Porque bíblicamente, teológicamente, el hombre está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados. De hecho, la teología afirma que el hombre en su condición humana está perdido. ¿Cómo está? Perdido. Así está el hombre. Yo sé que el humanismo y otras teorías y otras disciplinas van a decir que el hombre es un ser bueno, dotado de razón y de otras facultades, pero la Biblia dice todo lo contrario. El hombre es un ser malo, y que por causa de sus pecados y de su humana condición pecaminosa, el hombre está perdido. Así que si el hombre está perdido, es imposible que él se pueda salvar a sí mismo. Una persona que está perdida no se logra salvar, necesita de otro que lo rescate, que lo salve. ¿Me siguen? ¿Sí o no? De hecho, mírame acá, cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, si recuerdas el día en que te encontraste con Dios, mira, ese día realmente tú no encontraste a Dios. Ese día Dios te encontró a ti, porque el que estaba perdido eras tú y no Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Estábamos perdidos. Esa es la condición del ser humano, perdidos. Yo recuerdo que había un señor que estaba caminando por la calle, completamente embolatado, perdido. De pronto se acercó a una esquina y le preguntó a una mujer: señora, es que quedé con un amigo de encontrarme a las 3 en el centro de la ciudad, pero llevo media hora dando vueltas por las mismas calles. Estoy perdido. ¿Usted sabe dónde me encuentro? La señora lo mira y le responde: claro que sí. Usted se encuentra en esta esquina, a 15 cuadras del centro de la ciudad, a 37 grados centígrados, a 46 grados de longitud norte
y a 58 grados de latitud oeste. El hombre mira a la señora y con algo de rabia le dice: usted es ingeniera, ¿cierto? Porque todo lo que me acaba de decir es técnicamente correcto, pero prácticamente inútil. No me sirve para nada, sigo perdido, voy a perder la cita con mi amigo. La señora mira a aquel hombre y con sarcasmo le dice: y usted es político, ¿cierto? Porque en primer lugar no sabe dónde está parado, segundo no sabe para dónde va, tercero le ha hecho una promesa a su amigo que no le va a poder cumplir y quiere que otro le salve la vida. Sigue perdido y ahora me está echando la culpa a mí. Mis amados, así es el hombre espiritualmente. Está perdido y como si fuera poco le echa la culpa a Dios de sus desgracias. Ese es el hombre, está perdido. Y el punto que quiero resaltar es que como el ser humano está perdido, no se puede salvar a sí mismo, necesita de otro que lo salve. No sé si hasta aquí me estoy haciendo entender, pero lo que te estoy diciendo a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, es que tú y yo en nuestra humana condición estamos perdidos y no podemos hacer nada humanamente para salvarnos. Necesitamos de otro que nos regale ese don. Amén. Segunda verdad. La segunda verdad, mis queridos hermanos, según este pasaje, es que la vida eterna no tiene relación con las riquezas de este mundo. Escúchalo bien. La vida eterna no tiene relación con las riquezas de este mundo. El versículo 23 dice que aquel joven que se acercó a Jesús se fue muy desanimado, muy triste por las palabras del Señor, ya que tenía muchas posesiones, estaba muy aferrado a lo material. Y cuando el joven se va, Jesús mira alrededor y comienza a decirle a todos: qué difícil es entrar en el reino de los cielos a los que tienen riqueza. Todos se escandalizan con esa frase y Jesús les explica: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que confían en sus bienes materiales. Con eso este pasaje está dando cuenta de que la vida eterna no tiene relación alguna con los bienes materiales, con las riquezas de este mundo. Te lo voy a explicar así. No importa cuánto dinero tengas ahorrado en el banco, no importa cuántos bienes materiales acumules en tu casa, no importa cuál sea el nivel de educación que hoy ostentas, eso no te va a servir para nada si quieres alcanzar la vida eterna. ¿Me siguen, sí o no? Si tienes riquezas materiales, muy bueno, pero no sirven para alcanzar la vida eterna. La vida eterna no se puede comprar, la vida eterna no se puede negociar con lo que tengo, porque la vida eterna pertenece al ámbito de lo espiritual. Las riquezas de este mundo pertenecen al ámbito de lo terrenal. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, quisiera resaltar que la palabra eterna que acompaña a la palabra vida, en el texto original que fue escrito en griego, la palabra eterna se dice aionios, así como lo escuchas, aionios. Y ese término griego, aionios, traduce calidad. Eso traduce calidad. ¿Qué significa eso, pastor? Que la vida eterna no es solo vida en términos de cantidad, de muchos años. La vida eterna que nos ofrece Dios es una vida en términos de calidad. Es decir, los herederos de la vida eterna no solamente van a vivir para siempre, sino que además de vivir para siempre, van a vivir muy bien. Esa es la vida eterna que nos ofrece Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, Dios quiere darte vida eterna, y eso es que vivas para siempre, pero que además vivas muy bien en su presencia, en la eternidad. Esa es la vida eterna. Pero esa vida eterna no se puede conseguir con dinero, ni con bienes materiales, en ninguna manera. Cuenta una antigua historia. Si es cierta no lo sé, si es falsa tampoco lo sé, pero la historia que les voy a decir narra que Alejandro Magno, emperador del imperio griego, de los helenistas, antes de morir llamó a sus generales y les pidió que le concedieran 3 deseos después de su muerte. Les dijo: cuando yo muera, mi primer deseo es que mi cuerpo sea llevado por los mejores médicos del imperio. Mi segundo deseo
es que todos mis tesoros sean regados por el camino. Qué bueno estar en ese velorio, ¿cierto? En fin. Y mi tercer deseo es que las palmas de mis manos queden abiertas. Por supuesto que los generales le preguntaron a aquel emperador: ¿por qué esos deseos tan extraños? Y el emperador respondió: quiero que mi cuerpo lo lleven los mejores médicos del imperio para demostrar que ni siquiera la ciencia puede evitar lo inevitable, que es la muerte. Quiero que todos mis tesoros sean regados por el camino para dejar claro que todo lo que conseguimos en esta tierra se queda en esta tierra. Y quiero que mis palmas queden abiertas para enseñar que sin nada vinimos a este mundo y sin lugar a dudas, sin nada nos vamos de él. Damas y caballeros, las riquezas materiales de este mundo no tienen relación con la vida eterna. Tú te puedes concentrar en vivir bien en el ámbito terrenal, pero sobre todo te debes concentrar en vivir bien en el ámbito eterno. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? El problema es cuando te concentras solo en lo terrenal y descuidas lo espiritual. Hay gente que es muy rica materialmente, pero que espiritualmente está muy pobre. Y el llamado del Señor es a que pongamos la mira en las cosas eternas. En el Evangelio de Juan, Jesús le dijo a la multitud: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que tú te debes concentrar en las cosas eternas. Amén. En las riquezas eternas. Y una de las riquezas eternas es esta: la vida eterna que el Señor nos regala. En eso debemos concentrarnos. ¿Dicen amén? Ok. Tercera verdad. La tercera verdad que podemos sacar de este pasaje es que la vida eterna se obtiene siguiendo a Jesús. Nada nuevo, solamente estoy recordando. La vida eterna se obtiene siguiendo a Jesús. La salvación es imposible para el hombre, porque la salvación es un acto de Dios. Y Dios estableció una sola manera para que el ser humano pudiera echar mano de la vida eterna. Y esa manera que Dios estableció fue que su Hijo viniera al mundo, muriera en una cruz, fuera sepultado, resucitara al tercer día, subiera al cielo, estuviera sentado a la diestra del Padre y luego viniera a juzgar a vivos y muertos. Esa fue la manera, la única manera que Dios estableció para que el ser humano fuera salvo. De tal manera que cualquier persona que deposita su fe en el Hijo de Dios, deposita su fe en Jesús como Salvador, la Biblia promete que esa persona no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. ¿Me siguen, sí o no? Con esto quiero decirte que solo Cristo es la manera de salvarnos. Y ojo, porque en este pasaje, si vuelves conmigo otra vez a la lectura, el joven rico le preguntó al maestro: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Notan conmigo que Jesús le citó al joven los mandamientos. Jesús le dijo: los mandamientos sabes: no mates, no robes, no adulteres, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y esto nos remite al Antiguo Testamento. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, donde recibió los mandamientos de Dios, la Biblia enseña que Moisés bajó con dos tablas. Una tabla contenía los mandamientos relacionados con el prójimo: no robar, no matar, honrar padre y madre, no adulterar, no mentir. La otra tabla tenía los mandamientos relacionados con Dios: no tener dioses ajenos, no hacerse imagen e inclinarse a ellas, no tomar su nombre en vano, acordarse del día de reposo. Mírame acá, una tabla tiene que ver con los mandamientos hacia el prójimo y otra tabla tiene que ver con los mandamientos hacia Dios. Cuando el joven le pregunta al maestro: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, el Señor le cita al joven una de las tablas de los mandamientos. ¿Cuál fue la tabla que le citó? Los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y cuando el joven escucha esto, infló el pecho y le dijo al Señor: maestro, todo esto lo cumplo desde mi juventud. Dice la Biblia que el Señor, mirándolo, lo amó. Yo entiendo eso como un sarcasmo, como que Jesús lo mira y se ríe. ¿En serio?
Y luego le va a citar la tabla de los mandamientos que tiene que ver con Dios. Lo curioso es que Jesús le resume la tabla de los mandamientos relacionados con Dios en una sola palabra. ¿Cuál? Sígueme. Con esa palabra Jesús le está resumiendo la tabla de los mandamientos relacionados con Dios, incluso la otra también. Con decirle sígueme, Jesús le está diciendo al joven: con solo seguirme a mí ya tienes la vida eterna, lo que tanto estás buscando. Por supuesto, el joven más bien dio media vuelta y se fue muy triste, muy desanimado, dando a entender con eso que su Dios no era Yahvé, sino que su Dios era Mamón, las riquezas. Mis amados, la vida eterna se obtiene únicamente siguiendo a Jesús. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y me encanta la manera en que ese pasaje dice en ningún otro. Es decir, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en Alá, no hay salvación en Buda, no hay salvación en Gandhi, no hay salvación en Ramta. En ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Solo en Jesús. Mira, un hombre se soñó que había construido una escalera muy alta, tan alta que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y cada vez que aquel hombre hacía una buena obra, la escalera crecía 2 o 3 metros. Es más, cuando hacía obras extraordinarias, la escalera aumentaba más. Es más, cuando el hombre daba fuertes sumas de dinero, la escalera se hacía más grande. Un día el hombre murió y después de su muerte comenzó a subir la escalera para llegar al reino de Dios. Pero mientras subía, del cielo escuchó una voz que decía: el que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y al instante la escalera desapareció. Él se cayó, pero se despertó porque era un sueño. Y después de ese sueño entendió que no se puede heredar la vida eterna por el camino de las buenas obras, que la vida eterna se puede heredar únicamente por el verdadero camino de vida que se llama Jesús. Alguien dígame a esto. Es así. Mira, te lo voy a explicar así, sencillito. Las buenas obras no salvan. Esa teología, esa doctrina de la iglesia tradicional que la arraigaron en nuestro corazón, tenemos que desarraigarla, porque las buenas obras no salvan a nadie. Si las buenas obras salvaran a la gente, entonces ¿por qué se salvó el ladrón que murió al lado de Jesús si no hizo buenas obras? El ladrón se salvó porque creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados. Lo mismo debemos hacer nosotros. Pero las buenas obras no te salvan. Es más, la religión que practicas no te salva. Es más, la iglesia a la que asistes no te salva. La iglesia cristiana no salva a nadie. Si hay aquí alguno esta noche que viene a esta iglesia pensando que la iglesia lo va a salvar, estás perdido, mi hermano. Lo siento, no podemos con más. No te podemos salvar. Y lo siento si te defraudamos, pero aquí no te podemos dar la vida eterna. De hecho, esta misma iglesia necesita ser salvada por el Señor. El que te salva es Cristo y tú tienes que seguirlo a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, seguir a Jesús no es simplemente venir a la iglesia. Seguir a Jesús es darle el primer lugar en mi corazón. Es poner al Señor por encima de mis pertenencias, de mis amores, de mis amistades y de todo lo que quiera destronar al Señor de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es seguir a Jesús. Ahora, los apóstoles le dijeron: Señor, rascándose la cabeza me los imagino, pero nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Hemos dejado padre, madre, hermanos, hermanas, mujer, hijos, casa, tierra, por seguirte. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros, Señor? Y Jesús les dice: cálmate, Pedro, cálmate, no te preocupes. No hay ninguno que haya dejado por mí o por causa del evangelio padre, madre, hermanos, hermanas, tías, abuela, lo que sea, que no reciba en este tiempo 100 veces más: casas, hermanos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Lo que está diciendo Jesús es que cuando tú lo dejas todo por seguirlo a Él, con seguridad no vas a perder tu recompensa. Y la recompensa no está limitada solo a la eternidad. Aún según ese pasaje,
la recompensa de dejar todo por seguir a Cristo también se recibe aquí en la tierra. ¿Dicen amén? Es así. Mis queridos hermanos, estas eran las verdades que quería resaltar en esta predicación. Repásalas conmigo. Número 1, la vida eterna es un acto imposible para el hombre. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Número 2, la vida eterna no tiene relación con las riquezas de este mundo. Tus bienes materiales no sirven para alcanzar la salvación. Y número 3, la vida eterna se obtiene siguiendo a Jesús. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Amén. Termino con esto. Una maestra le preguntó a sus estudiantes: niños, ¿cómo sería una muerte terrible? Perdón. Niños, ¿cómo sería una muerte tranquila? Dije terrible primero, ¿cierto? Pero primero es tranquila. ¿Cómo sería una muerte tranquila? Uno de los niños levanta la mano y dice: maestra, una muerte tranquila sería como la que tuvo mi abuelo. La maestra pregunta: ¿y cómo murió tu abuelo? El niño dice: mi abuelo se quedó dormido. La maestra sonríe y dice: qué bonito, seguro que tu abuelo no sintió ni siquiera la muerte. Y luego pregunta: niños, ¿y cómo sería una muerte terrible? El mismo niño levanta la mano y dice: maestra, una muerte terrible sería como la del amigo de mi abuelo. ¿Cómo?, pregunta la profesora. ¿Y cómo fue eso? Y el niño responde: el amigo de mi abuelo murió en el carro que conducía a mi abuelo, donde se quedó dormido. Esto solo para decirles que yo no sé cómo vaya a ser tu muerte, pero mírame acá, te aseguro, lo más probable es que vas a morir. Y yo no sé cuándo vayas a morir. Si esta noche, esta noche no, esta semana pues. No sé cuándo vayas a morir, pero lo más probable es que vas a morir en algún momento cuando Dios lo determine. El punto es, si murieras esta noche, te pregunto, ¿heredarías la vida eterna? ¿O por el contrario te condenarías? Quiero que te respondas esa pregunta a ti mismo. Si esta noche viniera a pedirte tu alma, ¿la vida eterna es tuya? ¿O por el contrario te condenas? Cierra tus ojos un momento y orémosle al Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta reflexión, por esta palabra. Padre, yo creo firmemente que esta palabra también edifica la iglesia. Padre, yo creo que esta palabra alimenta también nuestro espíritu de una manera especial. Hoy hemos hablado, Cristo, de la vida eterna, Señor, y estamos de acuerdo muchos en este lugar en afirmar que la vida eterna es un tema completamente ignorado por esta generación. La vida eterna es una doctrina que no le sirve para nada a esta generación. La vida eterna es una enseñanza que no despierta ningún interés en esta generación, porque la vida eterna no resuelve los problemas de esta generación pecaminosa. La vida eterna no suple las necesidades de esta generación materialista. La vida eterna es una enseñanza que no se lleva las tristezas de esta generación emocional. Por esta razón, Dios mío, cuando se habla de la vida eterna, esta generación de inmediato rechaza y cierra su corazón a doctrinas como esta, Señor, que son fundamentales en las Escrituras. Tu palabra dice: trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Dios. Padre, hoy entendemos que la vida eterna es un acto imposible para el hombre. Es imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo, porque está perdido, está espiritualmente muerto en su humana condición, y por eso necesita de ti, Dios mío. Todos aquí necesitamos de alguien que nos rescate de nuestra humana condición, del lugar en el que nos encontramos espiritualmente.
Y ese eres tú, Dios mío. Hoy entendemos, Padre amado, que la vida eterna no tiene relación alguna con las riquezas de este mundo. Así que no importa cuántos son nuestros ahorros en el banco, cuántos son los bienes materiales que acumulamos en casa, o cuál es nuestro nivel de educación, Señor, porque eso no sirve para heredar la vida eterna. Si lo tenemos, muy bueno, pero si no lo tenemos, Dios mío, no importa. Porque lo que realmente es importante es concentrarnos en la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Y Padre amado, esta noche entendemos que la vida eterna se obtiene siguiendo a Jesús. Sígueme tomando tu cruz, dice la palabra. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en Jesucristo. Las buenas obras no te salvan. La religión que practicas no te salva. La iglesia a la que asistes no te salva en ninguna manera. Solamente Jesús nos puede dar esa salvación. Así que yo quiero invitarte esta noche para que no ignores la vida eterna que Dios te ha regalado, para que no descuides la salvación que Dios ha puesto ya en ti. La Biblia enseña que si los ángeles que vivían en la gloria de Dios, cuando se rebelaron, recibieron justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros del juicio de Dios si descuidamos una salvación tan grande? Mis amados, no podemos unirnos a esta generación y seguir menospreciando el tema de la vida eterna. No podemos tener en poco la salvación por la que Cristo tuvo que pagar un precio tan alto. Y muchas veces, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones, pareciera que estuviéramos jugando con la vida eterna. Así que hoy te invito para que consideres lo que te digo y te aferres al Señor. En palabras del apóstol Pablo, te ocupes de la salvación con temor y temblor. Si murieras esta noche, ¿heredarías la vida eterna? La que Cristo consiguió muriendo en la cruz, pagando un alto precio por ti y por mí. ¿O tu destino sería otro? Respóndete a ti mismo. Padre amado, yo te doy gracias por esta palabra, por esta noche, por esta predicación, por cada uno de mis hermanos. Y yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y ruego, Señor, que tú selles esta palabra en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro corazón. Que salgamos de este lugar entendiendo que realmente lo que más ignoramos en este tiempo ha sido la vida eterna. Hay personas que uno les predica en la calle y cuando les habla de la vida eterna se ríen, desechan esa enseñanza, de plano desprecian al predicador, porque esos temas de la vida eterna no despiertan interés a la gente de hoy. Y por eso hoy te hago un llamado a ti, iglesia, para que volvamos a poner nuestra mirada en la eternidad. En la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo la iglesia, y con la autoridad que tú has puesto sobre mí como ministro del evangelio, como sacerdote en esta casa de oración, yo hoy declaro, Padre, que esta palabra no vuelve vacía, sino que va a dar mucho fruto en cada corazón, Dios mío. Y bendigo a mis hermanos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y declaro, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu favor para con todos nosotros. Levanta tus manos un momento y como en un acto de fe recibe esta bendición. Es un acto de fe simplemente el que te pido. En el nombre de Cristo declaro que el Señor te dará toda la fuerza que necesitas. Escúchalo bien. Para pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Que por encima de las tentaciones y de los deseos carnales que batallan contra tu alma cada rato, no vas a renunciar al camino del Señor.
Y que aunque vengan adversidades, problemas, necesidades, eso no te separará de la mano del Señor, sino que te vas a afirmar mucho más. Y al fin heredarás la vida eterna que el Señor compró para ti con un precio muy alto, en el nombre de Jesús. Y no vas a ignorar nunca jamás la vida eterna, propósito central por el que Cristo vino a la tierra. Y que si fuera la única persona sobre este planeta, aún así Cristo vendría a morir solo por ti, porque te ama como nadie más te puede amar. Y no quiere que te pierdas, sino que eches mano de la salvación que hoy te regala, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Bendigo la iglesia y declaro que el Espíritu Santo está sellando esta palabra en nuestros corazones y está fortaleciendo ahora nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y la honra sean para ti por siempre. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Amén.